yo soy Paola Contreras, coordino el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDE Social y en esta ocasión vamos a hablar de los DESCA. Los DESCA son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y son parte de los derechos humanos, son también derechos humanos. Como derechos humanos son inherentes a todas las personas, independientemente de su condición, ya sea sexo, edad, color, origen étnico, nacionalidad o cualquier otra condición. Como parte de los derechos humanos que son los DESCA, incluyen obligaciones de los estados. ¿A qué están obligados los estados en virtud del derecho internacional? A respetarlos, a protegerlos y a realizarlos. La obligación de respetar los DESCA implica la obligación de abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. La obligación de proteger los DESCA significa que el Estado debe impedir que haya abusos sobre estos derechos, y la obligación de realizarlo significa que los estados deben de adoptar medidas positivas para facilitar a todas las personas el disfrute de estos derechos. ¿Cuáles son los DESCA? Los DESCA son el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, el derecho al trabajo, a la seguridad social, el derecho a tener una vida familiar, el derecho al agua, y bueno, son en general también todos los derechos al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Los DESCA son una base esencial para que todas las personas podamos desarrollar un piso mínimo de bienestar. Son aquellos derechos que nos posibilitan gozar de un nivel de vida adecuado. El Estado, por tanto, está obligado a garantizarlos mediante programas, iniciativas, leyes, inversiones y el diseño de políticas que nos aseguren el cumplimiento de estos derechos. Al igual que los otros derechos humanos, los DESCA implican obligaciones y libertades frente al Estado y a través del Estado. La libertad frente al Estado implicaría, por ejemplo, en el caso del derecho a la vivienda, que el Estado no puede desalojarnos forzosamente de nuestra vivienda, y la libertad a través del Estado significa que el Estado tiene que asegurarnos de alguna forma el acceso a la vivienda a través de prestaciones y además asegurarnos que esa vivienda sea una vivienda digna o que tenga cierta calidad para que podamos tener una vida digna. ¿Cuáles son los principios de los DESCA? Los DESCA tienen 4 principios, que es la indivisibilidad, la interdependencia, la universalidad y la progresividad. ¿Qué significa cada uno de estos? Los DESCA son progresivos porque el Estado no puede tomar medidas que signifiquen un retroceso en la adquisición de estos derechos. Son universales como todos los derechos humanos, porque todos tenemos acceso a esos derechos sin distinción alguna. También son interdependientes, que esta es una característica muy importante de los derechos humanos. Son interdependientes porque se reconoce la dificultad y en muchos casos la imposibilidad de que se realice uno de estos derechos si se está obstruyendo otro derecho. Por ejemplo, no tiene caso hablar del derecho al trabajo si vimos violado nuestro derecho a la educación o no tuvimos acceso al derecho a la educación, y a su vez si no tenemos acceso al derecho al trabajo, pues entonces también se dificultaría que tengamos una vivienda digna probablemente. Por eso son como una cascada los derechos, sería el principio de interdependencia de estos derechos. El principio de indivisibilidad reconoce que no hay jerarquías entre los derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que todos son igualmente importantes, y esto es muy importante mencionarlo en el caso de los DESCA, porque mucho tiempo se pensó que esta clasificación de ponerlos como derechos de segunda generación significaba que estaban un piso más abajo de los derechos civiles y políticos, pero esto no es así. Todos los derechos son igual
igualmente importantes. Es importante señalar también que los principales instrumentos en el ámbito internacional que resguardan los DESCA son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un pacto que está adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas y del cual México entró en vigor en el Estado mexicano desde 1983. Y en el ámbito del sistema interamericano está el Protocolo de San Salvador, que también está vigente en México desde 1998. Para cerrar, en el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDE damos seguimiento y sistematizamos información de los DESCA y de política social. ¿Por qué de política social? Porque esta tiene una vinculación directa con todas las acciones que toma el Estado para garantizar nuestros DESCA. Los invitamos a visitar nuestra página, es www.observatoriopoliticasocial.org. En ella hay información más detallada de cada uno de los DESCA.